Un cordial saludo. Vamos a ver cómo están conformados los archivos maestros de los equipos mayores y los equipos menores que emplea el sistema Construcsoft mecánico. Los equipos mayores están organizados en dos niveles, por clase y los equipos en sí. Si ingresamos a la clase 55 grúas y montacargas, tenemos las grúas y montacargas, los cuales tienen tres tarifas de precios, pudiendo ser equipo propio, equipo alquilado o equipo de compra o importación. Para el caso de la grúa de 18 toneladas, se puede considerar un precio mensual de $5.800 si el equipo es propio de la empresa. En caso de tener que alquilar el equipo, se tiene un costo de alquiler de $14.300, pero también es posible calcular el costo de alquiler de un equipo en base al costo de importación del equipo. En el caso de esta grúa, se está considerando para este cálculo un porcentaje de depreciación anual del 8%, un porcentaje de mantenimiento del 12% y un interés del 10%, que es el costo del dinero. También se tiene la cantidad de horas de uso al año, que son 1.400 horas, y el precio de adquisición, que es de $185.000 a precio FOB, por lo que el cálculo nos da un precio de alquiler mensual de $7.928. También se considera por cada equipo el tipo de combustible y la cantidad de galones diarios para las 8 horas de trabajo, por lo que en la obra habrá que afectar este consumo por un porcentaje de uso diario promedio, que serán las horas estimadas de uso del equipo en la obra. Los precios del maestro de equipos mayores están dados en dólares, y cuando el equipo se asigna a la obra pasa con sus precios en dólares. Pero si la obra se está presupuestando en moneda nacional, los precios pasarán a la obra afectados por el tipo de cambio dado al generar la obra. También tenemos un maestro de equipos menores, que son aquellos que por su característica no han podido ser considerados como equipos mayores por ser pequeños y ligeros, y tampoco son considerados como herramientas manuales. Estos equipos se consideran como un porcentaje de depreciación en función al plazo de duración de la obra. Los equipos menores están organizados en dos niveles, por clase y el equipo en sí. Si ingresamos a esmeriles y taladros, tenemos la relación de equipos con los precios de compra en dólares. Los precios de estos equipos menores también están dados en dólares, y cuando el equipo se asigna a la obra pasa con sus precios en dólares, al igual que los equipos mayores. Pero si la obra se está presupuestando en moneda nacional, los precios pasarán a la obra afectados por el tipo de cambio dado al generar la obra. En nuestra página www.construcsoft.com podrán descargar el manual de utilización del sistema Construcsoft mecánico, como también una versión demo donde podrán apreciar las bondades del sistema. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.